Complicaciones de sondas vesicales permanentes. Dr. Jorge Clavijo. Se define como sonda vesical permanente una que esté colocada por más de un mes, aunque para muchos de estos pacientes en realidad se espera que los catéteres queden en forma indefinida, con los recambios habituales. Habitualmente se usan para pacientes que no pueden vaciar la vejiga en forma efectiva o que no pueden contener la orina en una forma efectiva y segura. También se pueden manejar como elementos que facilitan la continencia y para aquellos que no tienen movilidad adecuada para orinar cuando y cómo es necesario. Aproximadamente el 4% de las personas mayores de 65 años, sobre todo las institucionalizadas, precisan el uso de catéter en forma permanente. Se estima que hay entre 4.000 y 4.500 pacientes con catéteres permanentes en Uruguay en cualquier momento. Los efectos secundarios de estos catéteres y las complicaciones son frecuentes, pero no tenemos un registro adecuado de las complicaciones en nuestro medio. De las que vamos a discutir van a incluir infecciones urinarias relacionadas a las sondas permanentes, síndrome de orina púrpura, bloqueo y disfunción de las sondas, espasmos vesicales que causan dolor o pérdida alrededor del catéter, pérdida crónica de capacidad vesical, erosión uretral, también llamada hipospadias por sonda en el hombre o dilatación de uretra en la mujer, y las alteraciones en la pared de la vejiga que pueden corresponder a inflamación crónica, metaplasia e incluso cáncer de vejiga. Vamos a comenzar con el cuidado de los catéteres. Siempre se debe considerar una alternativa al uso de una sonda vesical permanente, como por ejemplo el cateterismo intermitente, ya sea por el propio paciente o por los que lo cuidan, como es común en los niños con vejigas neurógenas. Cuando la razón del uso de la sonda es la incontinencia, se pueden considerar también los dispositivos colectores de orina externos, sobre todo en los hombres, y incluso se puede evaluar la utilidad de dispositivos de absorción siempre y cuando la entidad de la incontinencia así lo permita. A pesar de todo esto, algunos pacientes no van a tener más remedio que usar una sonda permanencia o incluso pueden negarse a medidas alternativas. Aún así, las necesidades de cada paciente se deben de reevaluar periódicamente y el personal de enfermería a cargo de la supervisión y recambios tiene que asegurarse que haya una fecha para la revisión de si el manejo con una sonda permanente sigue siendo adecuado o si hay que considerar otras alternativas y discutirlas con el urólogo cuando corresponda. Otro punto que es relevante e importante para el cuidado de los pacientes es que los cambios, cómo se hicieron y cuándo se deben repetir, deben estar registrados en la historia del paciente o en algún tipo de documento que al que tenga acceso todo el personal de enfermería, el paciente y todos los que están vinculados a su tratamiento. Es importante que todos los pacientes tengan información sobre las sondas permanentes, tanto ellos como sus cuidadores y familiares, y que esto se dé no solo en forma verbal, sino también por escrito. Y recordar que muchos de estos pacientes tienen necesidades especiales con respecto a la comunicación. Y si estas son suficientemente meritorias, hay que explicar al cuidador o familiar las alternativas y los cuidados en detalle. Y por supuesto, como habíamos visto, entregar un manual por escrito o por medio de archivos accesibles
electrónicamente para que lo tengan disponible las personas allegadas al paciente. El personal de enfermería, por lo tanto, que decide trabajar en el manejo de catéteres debe estar familiarizado con todos los tipos de catéteres y todos los tipos de alternativas. En especial las sondas vesicales permanentes transuretrales y suprapúbicas, y las complicaciones que pueden tener y cómo manejarlas. En el caso de que no tengan un conocimiento o experiencia total, tienen que tener la persona o el lugar donde referir los pacientes para que sean manejados en forma adecuada. Esto incluye saber cómo manejar los espasmos vesicales, la pérdida por alrededor del catéter, los bloqueos del catéter, el sangrado y ver alteraciones anatómicas como habíamos hablado, erosión uretral, dilatación de la uretra en la mujer y la parafimosis o problemas de prepucio en el hombre. También tienen que insistir en el ingesta adecuada de líquidos para producir una diuresis adecuada, sobre todo el volumen de la diuresis es importante, ya que la necesidad de el volumen ingerido por el paciente va a variar no solo con su enfermedad, sino también con las pérdidas extraordinarias, o sea, la transpiración, la respiración, la temperatura ambiente, etc. Otra de las cosas que el personal de enfermería debe manejar es evitar el estreñimiento, que aumenta la carga bacteriana pélvica y por lo tanto las chances de infección urinaria. La conclusión de esta sección es que todos los catéteres y sondas vesicales deben de ser retirados en tanto sea posible y usadas como última alternativa cuando otros manejos no son viables. Y los pacientes y los que los cuidan deben tener acceso al registro del manejo de las sondas. ¿Qué catéteres usar? Bien, para las sondas vesicales permanentes, ya sea por vía uretral o suprapúbica, se recomiendan las sondas de tipo Foley, o sea, las sondas con balón. Si bien en forma aguda se pueden usar otros tipos de catéteres, como sondas de Becquil o sondas Nelaton o Tillman, estas deben de ser cambiadas por personal entrenado por una Foley en cuanto sea posible y el paciente haya pasado la fase aguda. Se pueden conseguir sondas Foley que vienen con la punta abierta, no solo en los orificios laterales, sino también en la punta. Esto facilita el recambio porque se puede hacer sobre una guía metálica si es necesario. Entonces, en los pacientes en que uno prevé dificultad en el recambio, se debe tratar de colocar una sonda Foley con punta abierta, con el extremo distal abierto. El balón. El balón se debe llenar con 10 mililitros de agua estéril o con los líquidos alternativos que el fabricante del catéter recomiende. Muchas veces se usa el suero fisiológico y eso no está mal si la sonda va a permanecer por un tiempo relativamente corto, pero en sondas que duran más tiempo, que van a permanecer periodos prolongados, se debe usar estrictamente el líquido recomendado por el que fabrica el catéter, y muchas veces esto es simplemente agua, destilada o no. Muchas veces los fabricantes de los catéteres escriben en el catéter o en el paquete en que vienen el volumen con el que se debe llenar el balón, y como dijimos se deben de usar 10 mililitros a menos que el catéter esté diseñado para otros volúmenes. En general lo que se especifica es un rango y se puede usar más de 10 mililitros si el urólogo tratante así lo requiere. Otra cosa importante es que no hay ningún tipo de evidencia que el llenar un balón con más de 10 mililitros prevenga la expulsión del catéter cuando esto pasa, lo cual a veces sucede en las mujeres. El tamaño del catéter se mide en French, que es 1/3 de un milímetro, o sea que
el diámetro de un catéter se obtiene dividiendo el French por 3. En general, para sondas vesicales permanentes no se precisan catéteres mayores de 16 French. A diferencia de esto, los catéteres suprapúbicos se pueden usar de cualquier tamaño y esto puede ser beneficioso para mejorar un poco el drenaje, aunque como vamos a ver, los catéteres muy gruesos tampoco varían la calidad del drenaje, dado que la producción urinaria tiene un límite fisiológico. En cuanto a la longitud de los catéteres, se pueden conseguir catéteres más cortos que se usan para uso pediátrico, y también se pueden conseguir para mujeres, más cortos que los de la longitud habitual para hombres, que es alrededor de 40 a 45 centímetros. En cuanto al material, cuando se coloca un catéter en agudo puede ser de cualquier material, pero cuando se coloca una sonda vesical permanente, lo ideal es que sean catéteres de silicona. Esto es por varias razones. En primer lugar, porque tienden a reducir un poco la incrustación en la superficie, y en segundo lugar porque los catéteres de silicona tienen una luz más grande para el mismo French comparado con los catéteres de látex. Bien, la vía puede ser uretral o suprapúbica. Hay alguna evidencia, pero no muy significativa, de que los catéteres suprapúbicos tienen algo de reducción de riesgo de infección, pero sí tienen no tienen el riesgo de unipospadias por el catéter y tampoco de la dilatación de uretra que ocurre en las mujeres. Sin embargo, los catéteres suprapúbicos tienen el mismo riesgo de formación de cálculos, de pérdida y atrofia de la capacidad uretral y de inflamación crónica. En pacientes que tienen dificultades de movilidad o sin artrosis de cadera, la ubicación suprapúbica facilita el manejo tanto por el paciente como por la enfermería para el cuidado del mismo. Finalmente, el uso de catéteres uretrales, tanto en los hombres como en las mujeres, afecta o impide la vida sexual. Por lo tanto, el uso de un catéter suprapúbico mejora, por lo menos en parte, este problema. Un punto a recordar es que cuando se usa un catéter por incontinencia de orina, el uso de un catéter suprapúbico no necesariamente impide la incontinencia, ya que muchas veces algunos pacientes, al no tener un catéter en la uretra, pierden tanto por alrededor del catéter suprapúbico como por la uretra, lo cual no pasaría si tienen un catéter transuretral únicamente. Y durante la colocación del catéter suprapúbico, si esto se hace en forma percutánea, existe un riesgo mínimo pero presente de lesiones del tubo digestivo, sobre todo de las asas delgadas, cuando se hace por punción, y eso es mucho más frecuente en los pacientes que tienen operaciones del sector inferior del abdomen y de la pelvis, o pacientes que tienen obesidad mórbida. Tanto los catéteres suprapúbicos como los uretrales producen descarga mucosa por alrededor, y eso es uno de los hechos esperables, efectos secundarios esperables. El recambio de la sonda vesical debe hacerse lo más espaciado posible, de ser posible nunca antes de las 4 semanas y preferentemente más cerca de los 3 meses. Pero si el paciente tiene una sonda y está bien tolerada, puede seguir con esa misma sonda en forma permanente hasta que la situación clínica requiera el cambio. Con respecto al manejo de la bolsa colectora, cuando los pacientes la usan, vale lo mismo, pero recordar que las bolsas en general conviene cambiarlas o esterilizarlas 1 o 2 veces por semana, porque en general si no van a empezar a generar residuos y calcificaciones internas.
Dado que en nuestro medio el costo de las bolsas es relativamente bajo, es mejor el recambio directamente, pero si no, en situaciones donde esto no es posible, la limpieza con agua e hipoclorito es igual de eficaz. Vamos a cubrir ahora un poco las infecciones urinarias asociadas a la presencia de catéteres. Estas son sumamente importantes ya que son una causa frecuente de sepsis y de manejo con medicación intravenosa o incluso ingreso a un centro asistencial. Estas infecciones se caracterizan por dos cosas. En primer lugar, la presencia de piuria, o sea, orina turbia y fétida. Y en segundo lugar, la presencia de fiebre o un síndrome toxinfeccioso. Si el paciente está febril, se debe obtener un hemocultivo antes de comenzar con el tratamiento antibiótico. Y si el paciente no está febril y solo presenta piuria, se debe demandar, al igual que en el otro caso, también un urocultivo para ver el germen prevalente y su antibiograma. ¿Cómo se previenen las infecciones relacionadas a las sondas permanentes? Bueno, hasta el 70% de ellas pueden ser prevenidas si se siguen las recomendaciones estándares. Los pacientes con infecciones urinarias por sonda permanente deben ser evaluados con ecografía y cistoscopía cuando las mismas son recurrentes, o sea, más de 2 en los últimos 6 meses o 3 en el último año. En los pacientes que tienen este tipo de problemas se pueden usar lavados del catéter y de la sonda con soluciones antisépticas, en especial con diluciones de clorhexidina. Recordar que nunca se debe tratar la bacteriuria asintomática, porque la simple presencia de un catéter permanente va a llevar a que el paciente esté colonizado siempre. Y tampoco se recomienda la profilaxis antibiótica en los pacientes que hacen infecciones a repetición, aunque tengan sonda vesicaria a permanencia. Lo que sí se puede hacer es profilaxis antibiótica durante el recambio de catéter en pacientes que el recambio de catéter dispara una infección. Cuando la infección es no sintomática, la duración del tratamiento es de 7 días y esto se prolonga hasta 14 días cuando hay fiebre o signos de sepsis. El uso de catéteres con cobertura de plata o antibióticos u otro tipo de sustancias antisépticas está todavía en fase de investigación y quizá en el futuro esto ayude a reducir un poco las infecciones urinarias en los pacientes con sondas vesicales permanentes. Y por supuesto recordar que cuando se diagnostica una infección en un paciente con una sonda vesical permanente, la sonda se debe cambiar bajo la cobertura antibiótica. ¿Qué es el síndrome de orina púrpura en la bolsa colectora? Esto es un cambio de color en la orina que se transforma en púrpura y se ve sobre todo en pacientes constipados o que tienen alteraciones del tránsito digestivo. Esto es por la metabolización del triptofano por algunas bacterias que se encuentran en el sistema y que producen sustancias químicas con ese color. E incluyen gérmenes como Proteus, Pseudomonas, Klebsiella y otros enterobacterias. La simple presencia de este color no es indicador de infección y por sí mismo tampoco requiere un cambio en el manejo. Simplemente cambiar la bolsa y cambiar el catéter cuando sea necesario. Bien, bloqueo del catéter y pérdida alrededor del mismo. Lo primero a recordar es que las pérdidas alrededor del catéter en general no son debidas al bloqueo del catéter. Esto es un hecho que debe ser recordado en todo momento. En general, las pérdidas por alrededor del catéter simplemente son por contracciones intensas de la vejiga que tiene algo de orina alrededor de la sonda y del balón de la misma, y no porque el catéter esté bloqueado.
Los catéteres habitualmente se bloquean cuando hay piuria, esto es orina de mayor densidad o con residuos en la misma. También pueden ser bloqueados por incrustaciones o fragmentos de incrustaciones que entran dentro de la luz del catéter y lo van bloqueando y disminuyendo el calibre del mismo en la parte interna con el tiempo. Cuando esto pasa se produce una retención de orina y muchas veces la vejiga es palpable, dolorosa y puede ser de alto riesgo en los pacientes neurológicos, donde la sensibilidad está abolida, o en aquellos que tengan disreflexia autonómica. Para tratar de prevenir estos problemas se recomienda como medida número 1 la ingesta alta de líquidos para tratar de producir una diuresis elevada y también la acidificación de la orina, para lo cual se puede usar metenamina, manosa, productos de arándano y de otras frutas que tengan antrocianidinas, y el uso de vitamina C o ácido ascórbico. En las pacientes posmenopáusicas con atrofia vaginal, el uso de cremas de estrógenos locales reduce las chances de infecciones y normaliza la flora a nivel del perineo anterior. ¿Cómo se puede manejar un catéter bloqueado? Bueno, asegúrese que el paciente produzca 2 litros de orina por día, siempre que su situación lo permita, una buena dieta y evitar el estreñimiento y por supuesto la diarrea también. Asegurarse que el paciente o los cuidadores manejen bien la sonda y la bolsa de drenaje. Usar una espita o válvula cuando sea posible, dado que esto mejora esta situación. Lavados a través de la sonda con soluciones antisépticas o con suero fisiológico. Si se obtiene sedimento a través de la sonda, sobre todo arenilla, asegurarse de que el paciente sea visto por un urólogo para descartar la presencia de calcificaciones en el catéter o cálculos intravesicales, presencia de calcificaciones dentro de la vejiga. Como mencionamos, los lavados de catéter, si son necesarios, se pueden hacer con agua destilada, suero fisiológico o clorhexidina al 1 en 5000. Solución acuosa. Bien, pasamos al manejo de los espasmos vesicales alrededor del balón de la sonda y el dolor que producen y la pérdida pericatéter que producen. Esto se puede manejar con medicación anticolinérgica como la oxibutinina, tolterodina, solifenacina o darifenacina. Sin embargo, si el paciente no puede recibir anticolinérgicos o si estos son insuficientes, puede llegar a necesitarse considerar el uso de inyecciones de toxina botulínica en el detrusor para paralizarlo y evitar estas contracciones. Pérdida de la capacidad vesical. Los pacientes que tienen sonda vesical permanente con un drenaje libre a bolsa van perdiendo con el tiempo la capacidad vesical, la distensibilidad de la pared de la vejiga y se llega a una vejiga atrófica que está exclusivamente limitada al volumen alrededor del balón. Para evitar eso, siempre que sea posible, hay que usar el drenaje intermitente de la sonda. Esto es, usando una espita, un bloqueo con un tapón o una válvula en el extremo de la sonda. Esto permite que la vejiga se llene y luego, cuando hay un deseo miccional, si lo hay, o si no, por reloj, vaciar la vejiga para que tenga una capacidad adecuada y menos complicaciones de disminución de capacidad, bloqueo y pérdida alrededor de la sonda cuando la vejiga se vuelve atrófica y sin capacidad. Los casos en que la sonda tiene que estar abierta a bolsa son pacientes que tienen
falla renal, que no tienen capacidad intelectual como para abrir y cerrar la sonda cuando sea necesario, o durante el tratamiento o la recuperación de una infección urinaria. Vamos a discutir ahora la erosión de la uretra. Esto está definido como hipospadias por catéter, y en la mujer se puede producir además una dilatación progresiva de la uretra al punto en que la expulsión del balón es frecuente. Esta destrucción del tejido sobre la que se apoya el catéter con el correr del tiempo se da por la presión que genera el catéter, aunque sea leve y aunque sea un material blando, sobre un tejido delicado por periodos largos. Y es mucho peor en los pacientes que tienen sensibilidad abolida, como son los neurológicos, donde esto se puede producir más rápido y puede tener consecuencias muy, muy serias. Como dijimos previamente, cuando esto sucede o para prevenirlo, se puede usar un catéter suprapúbico. Vamos a abordar ahora los riesgos que produce los cuerpos extraños dentro de la vejiga sobre la pared de la vejiga, en especial sobre la mucosa. Estos empiezan con inflamación crónica, la cual puede progresar a metaplasia y eventualmente a cáncer de vejiga. Muchas veces esto se traduce en forma precoz clínicamente con la presencia de hematuria o el desarrollo de síntomas como dolor pélvico que antes no estaban presentes. En esos casos siempre se recomienda la realización de una cistoscopía y biopsia. Cuando se obtiene la biopsia, los cambios metaplásicos no son en general premalignos, excepto cuando hay metaplasia escamosa queratinizante. Y esta sí es una lesión premaligna que debe ser seguida en forma permanente con cistoscopías y biopsias crónicas, por lo menos en forma anual. El riesgo de cáncer en estos pacientes va del 20 al 40% y está presente de por vida. Para finalizar, las conclusiones son: las sondas vesicales permanentes solo se deben de usar cuando no se pueden usar otros métodos alternativos del manejo del aparato urinario bajo. Las necesidades del mantenimiento de este manejo y la evaluación de cómo va beneficiando al paciente deben de ser hechas en forma periódica, y siempre que se pueda sacar el catéter si la situación lo permite. Asegurarse que hay un registro adecuado del manejo del catéter y que la documentación esté disponible para todos los miembros que cuidan al paciente y del paciente y sus familiares. Recordar que está contraindicado el tratamiento antibiótico para la bacteriuria asintomática, que está siempre presente en estos pacientes. Las infecciones urinarias en estos pacientes deben de ser tratadas como infecciones urinarias complicadas. Los pacientes que tienen infecciones recurrentes con sonda vesical a permanencia tienen que ser estudiados con ecografía y cistoscopía. El paciente debe poder contactar a un profesional que pueda resolver los problemas de bloqueo y pérdida alrededor del catéter, y si esto no responde en forma satisfactoria, recordar que debe usarse anticolinérgicos o incluso inyecciones de toxina botulínica en la pared vesical. Siempre usar un bloqueo de la sonda para el drenaje intermitente si esto es posible. O sea, no dejar la sonda a bolsa abierta a menos que sea estrictamente necesario para evitar una atrofia de la vejiga. Siempre usar catéteres suprapúbicos si es posible. No inflar el balón con más de 10 mililitros. Y si hay hematuria o cambios significativos de los síntomas que hagan sospechar alteraciones en la pared vesical, referirlos al urólogo para la cistoscopía y biopsia. Las fuentes de información y referencias están disponibles en la versión escrita de este material.